Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de BCI sobre LATAM Airlines. Este día nos acompaña Daniel Beovich, que es el analista del sector, junto a José Ignacio Pérez. Vamos a comentar sobre todo el plan de reestructuración que tiene LAN. Hay una actualización de todo el proceso del capítulo 11. Quedan muchos pasos todavía y tiempo para terminar, pero es importante que veamos y que ustedes entiendan también todo el proceso y lo que se ha llevado a cabo en estos 2 días, sobre todo la repercusión que hay que tienen los precios de las acciones y que hemos visto la volatilidad que tiene durante la semana. Recordarles a todos ustedes que van a estar conectados a través del chat, así que la idea es que efectivamente todos ustedes puedan participar a través del chat, que puedan hacer sus preguntas y en base a eso estar conectados, y nosotros vamos a ir ahí comentando con Daniel y con José Ignacio gran parte de lo que es la actualización de LATAM. Bien, Daniel, vamos a partir ya con el resumen de todo lo que tiene que ver con la industria, la parte de la experiencia, y nos vamos a ir directamente ya después a todo el tema del plan de reorganización que tiene LATAM. Bien, en relación a la industria, que toda esta industria aeronáutica en general, tenemos ahí que esta es la parte de Chile del mes de octubre, y estamos viendo principalmente en las compañías que hay una recuperación, pero del tráfico de pasajeros local. El nacional es uno de los que se ha recuperado, sobre todo comparado con el octubre del año pasado, o incluso si uno toma enero-octubre y lo empieza a comparar con la pandemia, empezamos a ver una tremenda diferencia en relación a la recuperación nacional, muy activo, y por la parte internacional es donde todavía falta mucho por recuperar, y eso se nota en lo que es la compañía. En la siguiente lámina van a ver la parte comparado con prepandemia, lo que tiene que ver con la variación de pasajeros. Si uno toma octubre de este año con octubre del 2019, todavía estamos alrededor de un 33% más abajo, y si uno mira tráfico de pasajeros en rutas internacionales, en relación a octubre del 2019 está más de un 71% abajo la comparación. Y eso tiene que ver directamente con la pandemia, independiente del plan de reorganización que hay sobre la compañía o sobre otras que están en el capítulo 11. Tenemos un mercado que todavía no se ha recuperado después de la pandemia. De hecho, si uno mira las dos gráficas que están más abajo, nacional e internacional, en nacional, la participación de mercado de LAN, que es toda la barra azul, crece desde el 2020 de un 57% a un 59%, y eso hace que LAN sea muy robusto en lo que tiene que ver en vuelos nacionales. Pero cuando uno va internacional, pierde participación desde un 53% que tenía el 2020 a un 44%. Y esto aquí empiezan otras aerolíneas a tomar mucha fuerza, Sky, por ejemplo, o American Airlines, que también sube en la parte internacional, y eso hace que empiece a perder un poco más de participación de mercado. Pero en cifras grandes, en todo el global, lo que tenemos ahí es que efectivamente el tráfico de pasajeros internacionales en todas esas rutas todavía está 71% más abajo. En la siguiente lámina graficamos lo que tiene que ver con las distintas aerolíneas, para entender si esto es solamente las aerolíneas que están bajo el capítulo 11, que es la ley de quiebra, o definitivamente las otras aerolíneas que tenemos a nivel internacional, como American Airlines, Azul, China, o alguna otra como Delta, cómo se han comportado. Y si uno hace, esto es en base 100, desde antes de la pandemia, uno empieza a notar acá que el inicio o todo el ciclo de la pandemia que está entre esas dos líneas blancas no se ha recuperado del todo para las que están en capítulo 11, pero para las otras aerolíneas ha habido cierta recuperación a medida que se van abriendo las fronteras. Sin embargo, cuando uno hace el zoom mucho más cercano en relación a las aerolíneas, se empieza a notar definitivamente que en el mes de noviembre, aproximadamente la mitad de noviembre, es cuando empezamos a ver una caída muy fuerte en el rendimiento de la aerolínea, en el rendimiento bursátil, y eso tiene que ver directamente con las variantes que han aparecido, con los temores, con ciertas barreras que hay en términos de cuarentena en algunos países, sobre todo en Europa. En algunas láminas más adelante simplificamos mucho más lo que tiene que ver con LATAM. Este gráfico tiene desde principios de año del 2021 hasta ahora, y acá se nota todo en base a 100, que solamente un par de aerolíneas nomás están por sobre el inicio del año. Todas las demás se han mantenido con un retorno negativo.
Y eso da cuenta directamente a que, a pesar de aquellas aerolíneas que no están en el capítulo 11, el efecto pandemia todavía sigue siendo un factor importantísimo en la recuperación de las aerolíneas. En la siguiente lámina aparece lo del capítulo 11, está Avianca con LATAM, se ve el proceso después de la pandemia y cuando parte en capítulo 11, cómo estas aerolíneas, el precio de la acción cae hasta sus niveles mínimos, la línea roja, que es Avianca, deja de transar desde inicio de noviembre y eso pasa porque la compañía decidió que después, cuando presentó el capítulo 11, efectivamente no quiere transar, no quiere cotizar más en bolsa. Por lo tanto, esas acciones dejan de existir, de transar, y el nuevo capítulo probablemente no tenga una apertura a bolsa de esas acciones de Avianca. Eso es por lo menos lo que estamos viendo en el proceso de Avianca en este caso. En las siguientes dos láminas vamos a pasar muy rápido, pero la primera muestra toda la demanda global por RPK, todo lo que tiene que ver por pasajero por kilómetro transportado, cómo están los distintos países. Acá se puede ver claramente el tema de Europa, que todavía está un 50% más abajo con respecto a septiembre del año 2019, Norteamérica un 30%, Latinoamérica un 39%, o sea, hay países, regiones involucran una cuota mundial grande que todavía no se recuperan del todo. Así que este efecto de la pandemia es transversal para todas las compañías y va a ser algo que, aunque salga del capítulo 11 LAN, va a estar expuesta sobre todo en las rutas internacionales, que son dentro de los segmentos que más ingresos tiene la compañía. Y en la siguiente aparecen un poco las proyecciones y restricciones de los gobiernos. Hemos visto que si uno mira el gráfico de la derecha, que esto lo pueden ver en más detalle ustedes, la parte de lo que involucra las como cuatro segmentos, ¿cierto? Pone ahí a el número 4, los bordes totalmente cerrados, eso tuvimos durante el 2020, se han ido relajando, hasta el 1 que definitivamente está en la reapertura. Hoy día estamos en una zona intermedia entre 2 y 3, y en ese efecto probablemente veamos mayor flexibilidad con lo que tiene que ver en términos de apertura, pero efectivamente hay una disminución en todas estas restricciones que podrían ayudar a que este sector de aerolíneas tienda a mejorar rotundamente más adelante. Ya incluso cuando uno mira el efecto de lo que tiene que ver con las proyecciones del año, empieza a apuntar a que el 2024 recién hay una recuperación de los niveles del 2019. Vamos a ver, porque si la pandemia se extiende, podrían incluso esas recuperaciones tardar mucho más. En las próximas láminas y el próximo capítulo lo pusimos como para que ustedes tengan referencias de cómo han sido la experiencia de la industria. Por ejemplo, ahí está todo lo que tiene que ver con Delta, United, cuáles fueron los procesos, cuáles fueron las fechas. Tenemos el capítulo de quiebra, muchas empresas que han entrado. Después tenemos lo que ha pasado con algunas, por ejemplo, que hicieron nueva emisión. United, cuando fue el capítulo 11, después de eso hubo una nueva emisión de acciones y parte una nueva acción en la compañía con otro precio, otro valor de la compañía también. Lo mismo ha pasado con acciones como American Airlines o Delta, que también han entrado en el capítulo 11, así que hay mucho más detalle en las láminas anteriores que quizás eso lo podrían ver perfectamente ustedes con mayor detalle y leyendo, está bastante claro los pasos que han seguido cada una. Yo creo que lo más importante de destacar, por ejemplo, en una más a Daniel, si es que puedes, en otra más. En la siguiente está todo lo que fue el caso Avianca, que es uno de los que está en el proceso paralelo con LAN. Y ahí están todos los hitos en fecha de lo que ha pasado. Desde el momento que se acoge al capítulo 11, cuando empieza a aprobar los DIP, que es lo mismo que pasó con LAN, e incluso hace poco, en el mes de noviembre, el inicio, que ya la confirmación de la Corte de Estados Unidos del plan de reorganización. Ellos ya van más adelantados de lo que está la TAM. Pero una cosa importante que difiere, no va a pasar con LAN, probablemente sea muy difícil que pase, pero ahí en el caso de Avianca, una de las cosas que destaca es que efectivamente decide no cotizar y planea no cotizar en ninguna bolsa. Así que eso también es un cambio rotundo en este plan que tenía Avianca, que le afecta directamente a los accionistas. Bien, no queremos decir con esto de que esto vaya a pasar con LAN, pero lo que estamos ejemplificando acá es lo que está pasando con la industria, las diferentes oportunidades o diferentes alternativas que tienen las compañías y que finalmente está en manos de ellos y lo que decía el juez.
Así que ahora vamos a pasar con Daniel, que vamos a ir directamente a lo que fue toda la programación, todo este proyecto bajo lo que presentó incluso el CEO, que es Roberto Albo, que presentó en canales de televisión a inicios de la semana, todo lo que tiene que ver con el plan de reorganización que se ha presentado a todo el mercado. Así que vamos, Daniel, todo tuyo y recordarles a todos ustedes que a través del chat van a poder ir haciendo todas las preguntas que quieran. Vamos a enfocar directamente todo esto a LAN, así que por favor, ideal que todas las preguntas sean dirigidas respecto a la compañía LAN. Todo lo que tengan duda, pónganlo en el chat y nosotros vamos a ir recogiendo esas preguntas para ir haciéndolas a Daniel en vivo. Así que, bien, Daniel, dale nomás con tu presentación. Gracias, Alexis. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que bien. Sí, Andrés, vamos a tener la presentación después de... se va a adjuntar después. Bueno, primero que todo, antes de avanzar, vamos a hablar un poco de cuál era el contexto previo al plan, cómo estaba la compañía estructurada, y después vamos a pasar al plan y después a ciertas sensibilizaciones que hicimos nosotros de cara a esta presentación. Bueno, comenzando, mencionarles que la estructura de la propiedad de LAN estaba conformada por 5 grandes inversionistas: Delta Airlines, el grupo Cueto, Qatar Airways, el grupo Amaro y el grupo Eblen, que componían un 57% del total de la propiedad. Y el 43% restante eran los accionistas minoritarios, teniendo una cantidad de acciones total de 606 millones de acciones. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo de cómo ha sido el proceso del capítulo 11. Mencionarles que, o volver a recordar qué es el capítulo 11. La compañía, debido a las dificultades que mencionó Alexis, propias de la pandemia, donde tuvimos fuertes cierres, fuertes cuarentenas, fronteras cerradas, la compañía empezó, o sea, vio abruptamente impactaba sus operaciones y llevando esto a incumplimientos. ¿Ya? Estos incumplimientos, a raíz de estos incumplimientos es que la compañía se acoge al capítulo 11 de bancarrota para poder continuar operando, pero además de continuar en un proceso para poder renegociar y reestructurar organizacionalmente su compañía. Los grandes hitos del capítulo 11 principalmente son las aprobaciones de diferentes tramos y algunos desembolsos de estos tramos de financiamiento, que posterior los vamos a ver en detalle. Bueno, y dónde estamos parados hoy en día es en la presentación del plan, puntualmente, donde se incluye un plan a negocios de 5 años, una valorización de la compañía, se explica cómo repagarán el financiamiento y los compromisos de la flota. Bueno, aquí es lo que mencionaba sobre los tramos de financiamiento. La compañía tenía tres alternativas de financiarse, ¿ya? Y la compañía en un inicio activó el tramo A y el tramo C, ¿ya? El tramo A con 1.300 millones de dólares y el tramo C con 1.150 millones de dólares. Y posterior a, y la compañía había utilizado ciertos desembolsos y posterior, a mediados de este mes, el 10 de noviembre, la compañía decidió eh, activar el tramo B, ¿ya? Y además de anunciar un desembolso de 200 millones de dólares. Bueno, quizá es importante también mencionar el por qué activa estos 200, esta nueva línea de crédito se tenía disponible fondos, porque del fondo del tramo A tenía disponible el remanente entre 1.300 millones de dólares y 876. O sea, claramente tenía 800 millones aproximadamente disponibles todavía. Pero la compañía decide activar esta línea en pos de las nuevas condiciones de mercado que está enfrentando hoy día. Continuando, bueno, Bien, aquí, Daniel, en sí, eso, cuéntame. en la parte súper importante ahí destacar que efectivamente lo que está en rojo abajo es lo que la empresa ya ha ocupado, como en términos globales de cada uno de los tramos, entonces ustedes pueden ver qué es lo que ha ocupado de cada uno de los tramos. Recuerden que la A, B o C tienen distintas Condiciones. objeturas y condiciones en relación al tramo, entonces por eso es importante entender
cuánta plata se ha girado de cada uno de los tramos. Además, estamos recibiendo un montón de preguntas. Créanme que vamos a ir guardando algunas. Hay algunas preguntas que se han adelantado a la conclusión final, por lo tanto las vamos a dejar más al último, por ejemplo, pero de la parte anterior, lo de que se explica qué significa para los accionistas de Avianca el que deje transar en bolsa, que definitivamente esos accionistas ya tienen valor cero en las compañías, ¿ok? Para Avianca el plan de reestructuración probablemente ni siquiera contemplaba a los accionistas dentro de ese plan y solamente acreedores. Por eso el dejar de cotizar acuérdense que cotizar en bolsa es una manera de buscar financiamiento. Entonces, en ese sentido, probablemente los accionistas antiguos no reciban nada y tengan que entrar y asumir esa pérdida completa. ¿Ha pasado en alguna otra aerolínea? Absolutamente, y ha pasado también con algunas empresas afuera. No quiere decir, y enfáticamente el no, que vaya a pasar con LAN. ¿Okay? Este plan de reestructuración que ha planteado LAN tiene incluido a todos los accionistas, tiene incluido una parte de los bonistas, incluso de estos bonos que se dejaron de pagar algunos o los bonos que estaban vigentes, y tiene un plan de reestructuración totalmente diferente, que es lo que vamos a ir explicando con Daniel. Y las otras preguntas que se van a ir haciendo, algunas las voy recogiendo, pero vamos a ir contestando cada una de ellas, así que las vamos incluso, todos ustedes pueden ir viendo las preguntas, las vamos a ir contestando a medida que vaya avanzando la presentación. Así que dale nomás, Daniel. Perfecto. Bueno, y aquí les mostramos cómo ha sido el calendario de las disposiciones. En un comienzo se activaron de igual forma los tramos A y C que mostramos en esta diapositiva, ya teniendo un posible financiamiento de 2.450, y así la compañía ocupó hasta junio de este año, le quedó 800 millones de dólares disponibles. O sea, es solamente para que tengan la cronología de cómo fue utilizado este financiamiento. ¿Ya? Porque vuelvo a mencionar que este último tramo se activó hace aproximadamente 2 semanas, ¿ya? Y mencionar acá también la evolución de la caja, que es relevante. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué es importante ver acá? La tendencia, la pendiente negativa de la caja de la compañía, donde vemos que se ha tenido grandes saltos. Estos grandes saltos, estas barras rojas que ustedes ven en la figura de la derecha, son los financiamientos del DIP, cuando se han incluido en la caja el financiamiento del DIP. Entonces, si bien acá en el tramo final estamos viendo una, una pendiente quizás no tan negativa como las anteriores, como en este periodo, por ejemplo, como en este, eh, sí es relevante mencionar que si no hubiera sido por este financiamiento, la compañía no hubiera generado flujo por sus operaciones, no hubiera generado caja por sus operaciones. Continuando. Eso es importante destacarlo ahí, Daniel, sobre todo que vienen fácil. Si ustedes no hubiesen visto las barras rojas acá, que fueron los financiamientos del DIP, la caja de la compañía sería negativa. ¿Okay? No tendría cómo funcionar. Por eso es tan importante estos tramos del DIP que le ayudaban, o su finalidad era mantener el funcionamiento del negocio. Ese era el gran objetivo de todo lo que tenía que ver con el DIP. Exactamente. Continuando, bueno, ahora vamos a lo que a todos nos preocupa, a lo concreto, el plan de reorganización que se presentó el viernes pasado. Bueno, primero que todo, ¿cuál es el objetivo del plan? El objetivo del plan es lograr pagar el financiamiento que utilizó la compañía, el financiamiento que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? Y además, este plan le otorga a la compañía la posibilidad de bajar su nivel de deuda de aproximadamente, en aproximadamente 4.000 millones de dólares. Entonces, claramente le otorgaría, o sea, le daría una robustez importante a la compañía de forma financieramente. ¿Qué contempla este plan? El plan contempla primero 3 clases convertibles de bonos por una totalidad de 4.640 millones, ¿ya? Los cuales tienen 3 clases respectivas, los cuales vamos a ahondar un poco más adelante. También la compañía eh, propone un aumento de capital de 800 millones de dólares, el cual se deberá estar realizando, de ser aprobado el plan, entre marzo de 2022 y abril de 2022. También la compañía eh, menciona que plantea una nueva deuda de 2.250 millones de dólares, pero no detalla en qué tipo de deuda va a ser. Y también
una línea de crédito de 500 millones de dólares que va a estar disponible en caso de alguna eventualidad para la compañía. Es importante también señalar que algunas condiciones legales cambian bajo este plan. Y algo relevante para mencionar es que la composición del directorio de la compañía, 5 de los 9 directores de la compañía van a ser elegidos por los acreedores. Y esto va a tener un plazo de 2 años. Y ya saliendo del capítulo 11, que se espera salir hacia 2022, fines de 2022, esto se modificaría al quórum anterior. Que es importante también mencionar que a nivel de directorio, las aprobaciones ya no van a ser por 2/3, sino van a ser aproximadamente por un 77%, si mal no recuerdo. Ahí, eh, Perfecto. Oye, Daniel, ¿Mm? ahí vamos a ir preguntando, vamos a ir contestando algunas de las preguntas, porque hay varias. Lo primero, de que efectivamente, ¿por qué es tan grande el margen de movimiento que hay en los precios de la acción en 2 días? Por ejemplo, partimos el lunes con iniciar un 85% más abajo, termina un 45% más abajo, el día de ayer termina subiendo, hoy termina cayendo nuevamente. Y eso pasa porque el valor de la acción, si ustedes leen en esta lámina, el plan tiene bonos convertibles. Eso significa que estos bonos hay una tasa de conversión hacia acción. Por lo tanto, la dilución o el efecto que hay en la acción, en el precio de la acción, ustedes tienen que tener claro que hay una dilución. Por lo tanto, esa dilución involucra que haya un menor valor en el precio. Pero ¿por qué tiene un valor diferente y por qué se mueve tanto? Porque el valor que se le asigna hoy a ese precio de la acción no tiene nada que ver con la compañía como tal. Ya no estás valorizando un valor justo de la compañía, sino lo que estás haciendo ahí es ponerle un valor al derecho preferente que van a tener esas acciones sobre el plan, ya sea por el lado de los bonos o por el lado de la nueva emisión de acciones del aumento capital, tal como sale ahí en el punto 2 del plan. Entonces, ese valor va a fluctuar con mucha volatilidad. Eso quiere decir, nosotros tenemos ahí un rango bastante amplio, vamos a ir afinando ese rango a medida que vayamos acomodando el plan, pero hoy día podríamos ver perfectamente 140 pesos por abajo, que fue incluso lo que inició en la semana, a 600 pesos por arriba, que fue los máximos que llegó incluso en algún minuto el día lunes. Entonces, ese es el rango, porque el valor hoy día es en relación al derecho preferente. Y eso hay que tenerlo bastante claro, que son de las preguntas que han ido saliendo en el chat. Ya vamos a contestar qué pasa con los accionistas minoritarios o aquellos que tienen una menor participación. Efectivamente, ahí recuerden ustedes que cada vez que una acción en el mercado fluctúa más de un 15%, se paraliza la acción, entonces hay algunas preguntas de por qué en algunos minutos no se pudo transar. Es por eso, porque hay una regla dentro de la bolsa, así que tiene que ver netamente con la transacción. Y una de las preguntas que había era por qué LAN había caído más que otras aerolíneas con el tema de pandemia. Yo no sé ahí, Daniel, si quieres contestar tú o complementar esa parte. O sea, claramente el conflicto en este momento no tengo el conocimiento de cómo se componía el negocio de las otras compañías, pero sí te puedo mencionar que a raíz, a ver, el punto clave de la operación de LAN es el negocio, el segmento internacional. Y el segmento internacional es lo que ha mostrado mayor lentitud en la recuperación. Y bueno, ahí lo vamos a ver más adelante también en detalle, pero Y a eso además, me atrevería a mencionar. eso, y agregarle también que el efecto pandemia es transversal para toda la aerolínea, pero en LAN uno ve el efecto sobre, si tú te refieres, o alguien, el que preguntó se refiere directamente al precio de la acción, tiene que ver porque justo en la pandemia se inicia todo el proceso de quiebra. Y eso es lo que le mete presión al precio, y por eso la acción de LAN se ve tan castigada respecto a sus pares. Pero en realidad cuando uno desagrega eso, tú ves el movimiento en tándem muchas veces de casi todas las acciones del sector. Incluso China, que era una de las aerolíneas que había salido más rápido del tema de la pandemia por la reapertura, su recuperación fue muy rápida, pero después igual está el son de lo que son las otras acciones. Así que también tenemos un movimiento, un comportamiento que es netamente mercado, pero aquí podríamos explicarlo directamente a lo que tiene que ver con la parte del capítulo 11. Vamos a contestar algunas más adelante, así que vamos a ir tomando para no retrasar también nomás Daniel y vamos a ir acoplando todas las preguntas que vayan saliendo, así que los invito a ustedes que sigan preguntando, incluso algunos de ustedes respondiendo también a aquellos que se van conectando más tarde en la charla a través del chat. Perfecto. Bueno,
Vi también ahí, vi pasar la pregunta también que, bueno, respecto a, ahora voy a responder una pregunta puntualmente que apareció, que es, ¿cómo quedaría la nueva propiedad de aprobarse el plan? Ya, como mencioné en la primera slide, eh, claro, el 43% correspondería a los accionistas minoritarios y eso se podría llevar un 6% de aprobarse el plan. El 27% correspondería a los accionistas soportantes o a los accionistas mayoritarios, que vendrían siendo Delta, Cueto, Qatar, el Grupo Mario y el Grupo Eulen, corresponderían al 27% y el 67% correspondería a los nuevos acreedores. Bueno, perfecto. Ahora, viendo en detalle lo que va a ser el programa de emisión de acciones, la compañía está estableciendo, o sea, está proponiendo una emisión equivalente a 800 millones de dólares, donde 400 millones de dólares están comprometidas por los principales accionistas o, como mencioné, accionistas soportantes. Este compromiso no es que se esté pasando a llevar al accionista minoritario porque, oye, al accionista mayoritario se le está entregando al tiro estos la mitad del aumento de capital. No, estos 400 millones de dólares es por lo que es lo que les corresponde a ellos dado la prorrata. Los 400 millones restantes son los 400 millones que se les va a ofrecer a los accionistas minoritarios. ¿Ya? Pero la compañía tomó el resguardo, dado que el plan tiene que proporcionar cierta estabilidad, porque si tú estés proponiendo algo y al final no se cumple todos los montos, lo que tú estés proponiendo, algo tiene que pasar. Y frente a eso, la compañía toma el acuerdo con Evercore, que es un banco de inversión, y se resguarda en caso de que, por ejemplo, el 50% de los accionistas minoritarios no decidan suscribir las nuevas acciones, eh, el core se va a hacer cargo de esas acciones, ¿ya? Pero eso lo va a hacer con un descuento de un 13,73% del valor del patrimonio. Que también es importante señalar que está la condición que los accionistas soportantes o mayoritarios no pueden exceder el 27% del capital. ¿Ya? Y tampoco, bueno, no pueden exceder el 27% del capital. Bueno, aquí hay un ejercicio puntualmente de cómo sería la nueva emisión. Bueno, el market cap en dólares de la compañía son 198 millones de dólares el market cap actual, ¿ya? Y la nueva emisión sería por 800 millones de dólares. Si esto lo pasamos a pesos, serían un nuevo market cap de 824 mil millones de pesos. ¿Ya? Considerando el precio de cierre, considerando, vuelvo a decir, considerando el precio de cierre del día de ayer de la acción de 270 pesos por acción, los 800 millones de dólares corresponderían a 2.400 millones de acciones que se emitirían. ¿Ya? Eso sumadas a las nuevas acciones, o sea, a las acciones antiguas, a los 606 millones que habíamos visto antes. ¿Ya? Y eso se sumaría a 3.400, a 3.054 millones de acciones. En este contexto, ¿ya? Los accionistas de la compañía se diluirían un 80%, aproximadamente un 80%. ¿Se entendió, Alexis? Sí. Sí, perfecto. Vamos a recapitular para que todos vayan entendiendo. La primera información que recibimos de la compañía fue que todas las acciones al precio, por ejemplo, que cerró la acción el día viernes, 970 pesos aproximadamente, y se informó en el plan que se diluyen a un 0,1%. O sea, si tú tenías 1.000 acciones, en realidad hoy día es el equivalente a tener una sola. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, el efecto sobre el precio de la acción inmediatamente a la baja. ¿Qué es lo que le está dando valor a eso? Es el derecho preferente, porque en el plan de reorganización está contemplado que los accionistas, que estamos viendo ahora, que son ustedes, muchos de ustedes, o los accionistas que están abiertos acá como minoritarios, o incluso la mayoría, todos los accionistas de la compañía antiguos, le vamos a decir, todos ellos tienen un derecho preferente a el aumento de capital o incluso en alguna ocasión, en algún tramo, todo lo que eran los bonistas también de estos que estaban en los bonos de LAN, también tienen un derecho sobre deuda, ¿ok? Entonces estos bonos convertibles. Por lo tanto, lo que pasan a hacer estas acciones un poco es, para aquellos que conocen el término, pasan a fluctuar como si fueran unas osas.
porque finalmente el valor de esa acción es el derecho preferente. ¿Ok? Ahora, muchas de las preguntas van ahí en el sentido de cuánto debiese costar, cuál es el precio exacto, cuánto debe valer. Bueno, eso lo vamos a ir conociendo de a poco a medida que reestructuremos todo el plan y detallemos completamente, pero va a ser muy difícil asignarle un valor a esa acción en particular. Por eso somos un poco más enfáticos en decir que esa volatilidad de la acción va a estar expuesta. Todos los días vamos a ver volatilidades como los niveles que vamos a estar viendo hoy día. Entonces, punto importante, dilución. Dilución sobre los accionistas que hay en la compañía. Lo segundo que dice Daniel, que el punto del aumento del capital, que efectivamente en ese aumento de capital, que hay 800 millones de dólares adicionales de aumento de capital, si uno los llevase por esta convertibilidad del último precio de la acción, significa que los accionistas se van a diluir más o menos en torno a un 80%. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener claro, que hay una dilución y esa dilución va a ser grande para los accionistas. Perfecto. Continuando, bueno, ahora viendo los bonos convertibles, ¿ya? Como mencionamos, la compañía va a emitir deuda y quienes pueden acceder a estos bonos, ¿ya? Van a haber bonos convertibles para accionistas, que van a ser los bonos convertibles clase B, y los bonos convertibles clase A y C, que van a ser para los acreedores, ya de la compañía. Ahí está el punto, Eh, Daniel, que es lo que decíamos antes. Para estos accionistas, el que está, va a poder acceder a ese tramo B, ¿cierto? Para que pongan ojo Exactamente, en toda la parte del principal, todo lo que tiene que ver con el interés, incluso en la tasa de conversión que está el último. Pero ese segmento del tramo de esos bonos convertibles es para estos accionistas, aquellos que están preguntando en el chat. exactamente, exactamente. Bueno, mencionar que hay algunas salvedades que hay que mencionar. Respecto, por ejemplo, a los bonos convertibles clase B, que nuevamente recalcamos que son para los accionistas, son garantizados por los accionistas soportantes, por las familias eh, eh, Cueto, nuevamente Qatar, Delta, pero no pueden ser, bueno, van a ser garantizados por ellos. Y también mencionar que 60 días desde la fecha efectiva, la conversión, acá tenemos un ratio de conversión. Por ejemplo, en este caso, el bono convertible B tiene un ratio de conversión a acción. Estos bonos son convertibles en acciones, va a corresponder a 1,5 acciones. Pero, pasados los 60 días, este ratio de conversión va a pasar a la mitad. O sea, va a ser casi un 0,6, que es un 0,58. Entonces, eso también para considerar. Para el bono convertible clase C, ¿ya? Eh, la compañía nuevamente toma resguardo con Evercore por la mitad de esta totalidad, ¿ya? Por 3.269 millones. Además, con un. Y además, tiene la misma condicionante que el bono clase B, que pasados los 60 días, la conversión de clase C, donde tenemos 0,7, va a pasar a la mitad, entonces sería un 0,35 aproximadamente. A ver, qué relevante también dentro de esta slide, ¿qué es? Hay dos bonos convertibles para un mismo tipo, o sea, para acreedores, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bonos? Por un lado, tenemos una tasa de conversión distinta y además el bono clase C, uno entrega en parte de pago su acreencia para poder acceder a este bono. Y es por eso que uno accede a una mayor conversión, ¿ya? Entonces, uno entrega su acreencia en parte de pago bajo un ratio de 0,92 y este nuevo bono convertible clase C, para ser convertido en acción, se convierte bajo este ratio. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, acompañando a Daniel también y Alexis en el análisis. Me presento, soy Marcelo Catalán. Veo ahí varias preguntas en diferentes direcciones asociadas a qué pasa con un accionista minoritario. La verdad es que dentro de la presentación tenemos el ejemplo de qué sucede con los accionistas minoritarios. Pero ¿te parece, Daniel, si hacemos un pequeño ejemplo, adelantando un poco, para que puedan entender básicamente cuáles son los
riesgos de dilución, porque entendemos que es súper complejo entender esta estructura en detalle, y quizás es más representativo o más didáctico entender qué es lo que sucedería si uno separa desde el punto de vista de un accionista minoritario. Y Daniel, Alexis, ¿cierto? Ustedes comentaron que tenemos los bonos convertibles, ¿cierto? Y tenemos por otro lado la emisión de acciones. Entendamos que se hizo mención a un aumento de capital, y el aumento de capital pueden ser de varias formas. Y si uno tiene, por ejemplo, 43% de accionistas minoritarios actualmente, solo por el hecho de la emisión de acciones, si quieres pasamos ahí, Daniel, a la configuración con la emisión de acciones, muchas gracias Daniel, solo por la emisión de acciones, por los 800 millones de dólares, ya se estaría generando una dilución muy grande, que puede ser de 70, 85%. Nosotros dijimos que iba a ser sobre el 70%, y la verdad es que se dio sobre el 70%, y lo recomendamos como el riesgo más grande de estar en la acción, el riesgo de dilución. Y eso solamente por la emisión de acciones. Entonces, un minoritario, por ejemplo, que tiene 100 acciones, y esas 100 acciones, no vamos a hacer un ejercicio práctico, solamente para que lo puedan entender, pero no digamos con números reales. Si uno tiene 100 acciones, y supongamos que esas 100 acciones, para que sea fácil, digamos, representar el 1% de la propiedad. Yo, después de que yo me diluya y se haga el aumento de capital por 800 millones de dólares, y supongamos que yo no participo, entonces tendría una dilución del 70-80%. Es decir, que en vez de tener un 1% de la empresa, tendría un 0,2% a un 0,3%. Si es que no participo. Si es que decido participar, puedo mantener una posición más equivalente. Pero eso solamente por el hecho de las emisiones de acciones, que ya es una dilución de 70 a 80%. Estamos hablando en términos gruesos porque depende de muchos factores. Entre ellos también el precio, cuál va a ser el precio exacto, digamos, del aumento de la emisión de acciones. Y por otro lado, está el efecto de los bonos convertibles. Entonces, participar en una... Estoy tratando de ser, digamos, lo más didáctico de las preguntas que van saliendo, pero participar significa que uno también compra, digamos, su opción. Es decir, por ejemplo, yo tengo estas 100 acciones y me ofrecen 3 veces, 5 veces la cantidad, depende mucho del precio de las acciones. Son que ofrecen 3 veces el valor, yo tengo que suscribir esas acciones y pagarlas. Y eso es lo que se le llama la OSA, que es la opción, digamos, que yo tengo diferente cuando se hace un aumento de capital. Como accionista, yo tengo una OSA, y esa OSA tiene un valor, y esa OSA se puede transar en bolsa, etc. Y yo puedo suscribir mi participación para evitar diluirme, o decir, ¿sabes qué? Yo no quiero suscribirme y me voy a diluir. Y si yo escojo no suscribirme y me diluyo, entonces mi participación puede caer significativamente. Desde, por ejemplo, un 1% al 0,3, 0,2%. Es decir, cae en un 70-80%. Y obviamente eso tiene un efecto sobre mi valor, digamos, en dinero como accionista, y afecta también el precio de la acción. Eso es un mundo. Y además, el otro mundo es el que explicaba también Daniel, de los bonos convertibles. En los bonos convertibles hay mucha incertidumbre. Es como un algoritmo interminable de árbol de decisiones muy complejo. Pero se puede decir que si uno viera el peor de todos los escenarios y todos los bonos convertibles a su vez se ejecutaran y fueran transformados en acciones, la dilución podría ser aún mucho peor. Es decir, si por ejemplo tenemos como accionistas minoritarios el 43%, solamente por el efecto del aumento en la emisión de acciones, el aumento de capital por emisión de acciones, te puedes diluir a tener, por ejemplo, un 8%. Si a eso 8, 6%, ese va en el rango. Si es que además se le adiciona el bono convertible, eso puede ser mucho, mucho más la dilución. Y por lo tanto, obviamente ese riesgo es mucho mayor. Pero hay que entender que esta propuesta, claramente, que es muy desfavorable para los accionistas minoritarios, si es que hay cualquier modificación o ajuste, debería ser más favorable en el futuro. Y si es más favorable, eso puede generar algo de alza en la acción y entregar una oportunidad algo más positiva. Entonces ahí
uno tiene que empezar a preguntarse cuáles son las proyecciones que tenemos, cuál es el detalle que uno ve para LATAM Airlines para saber si vale la pena quedarse o no vale la pena quedarse en una acción con tanto riesgo de dilución. El riesgo de dilución es gigante, es un hecho, y eso tienen que tenerlo súper claro, y es el riesgo por la emisión de acciones, y adicionalmente, en el futuro por los bonos convertibles. Así es. Dado Oye, eso, ahora Marcelo, analizamos. ¿Cuáles son sí, las muchas expectativas gracias para ahorita? Marcelo, muchas gracias por sumarte. Vamos a ir contestando ahí algunas preguntas. Yo sé que algunos quisieran que leyéramos las preguntas y contestáramos, pero hay muchas, así que las vamos a ir agrupando y vamos a ir contestando de a una. ¿Hay alguna una que dice si acaso fue similar a lo de Cefin Renta en el 2019? No, lo que pasó en el Cefin Renta fue un split, que finalmente tenía una acción, que después pasó a ser 10, a otro valor. Es totalmente distinto a lo que estamos viendo acá con lo que está pasando con LAN. Así que eso tiene otro manejo y otra connotación. Preguntas como, y que han salido, si es que hay una recomendación, comprar, vender, mantener. Yo creo que a lo largo de la presentación vamos a ir dándole bien luces de cuál es el proceso. Lo primero que ustedes tienen que hacer para tomar una decisión de comprar, vender o mantener es entender el proceso, entender la situación que estamos. ¿Ok? Así que vamos a ir avanzando, idealmente contestar esa pregunta al final, porque si lo hacemos antes es como contar el final de una película sin entender la trama. Así que vamos a ir... Sí, vamos a ir ordenando. Sabemos que hay muchas preguntas, así que las vamos a ir contestando dentro de lo que tenemos. Lo importante es que tengan claro que hay una dilución sobre eso, que esa dilución significa que ahora estas acciones tienen un derecho preferente. Además de eso tenemos los bonos convertibles que también dan una conversión a acciones en el futuro. Y todo esto en plazo, que también hay algunas preguntas, son que efectivamente no es que sea mañana ni la próxima semana, sino que esto tiene que ser votado, o sea, tiene que ser ratificado por el juez, después votado, después tiene que pasar a Chile, votado me refiero con los acreedores, después pasar a Chile, una junta accionista, aprobar la junta accionista del plan de acreedores, aprobar el aumento de capital y después de eso recién nosotros podríamos ver como un poco el efecto real en eso. Y eso podría pasar, como había puesto Daniel al principio, incluso pensamos que podría ser casi a marzo, principio de abril. Así que dale, sigamos con la presentación, Daniel, a ver si vamos contestando alguna pregunta, nosotros las vamos recogiendo a medida que vayan. Perfecto. Bueno, ya después vamos a continuar un poco con el capítulo 11. Ahora vamos a mencionarle un poco de cuál es la situación de la compañía en sus operaciones puntualmente. Bueno, aquí estamos viendo la capacidad de la compañía en sus diferentes segmentos de negocio. ¿Ya? ¿Y qué podemos notar acá puntualmente? Que el color azul, el segmento internacional, es el segmento que está más afectado por la compañía. O sea, es el segmento que está supeditado. O sea, los vuelos internacionales ha sido lo que más se ha visto impactado por esta pandemia y debido a eso es que la compañía ha visto dificultades porque este es el segmento más relevante para la compañía. Acá, puntualmente, estos números en verde que estamos viendo acá son la actualización de los números que les presentamos en la presentación de agosto. ¿Ya? Que si bien acá lo que estamos viendo es quizá, o sea, es una mejoría respecto, estos porcentajes son respecto a los promedios prepandemia, ¿ya? Que son los números que tenemos acá. Si bien vemos mejorías, que podemos ver que si en el segmento internacional todavía, o sea, por ejemplo, desde agosto a la fecha, no se ha visto una mejora sustancial dentro de la operación, ¿ya? Em, Eso por este lado. Bueno, Una pregunta ahí, respecto, Daniel, que sería muy, muy interesante porque la recogemos también a través de las preguntas, que era ¿cuándo se recupera? No entendiendo el plan de reorganización, pero ¿cuándo se recupera realmente LAN en el futuro con los vuelos internacionales? ¿Cómo respondemos a eso? o sea, mira, quizás después lo podemos ver un poco más en detalle cuando abordemos nuestro escenario base respecto a ingresos de EBITDA, pero sí, el segmento internacional proyectamos que a fines de 2025 alcance recién un 50% de su capacidad. O sea, pero estamos siendo bastante conservadores en ese punto, pero eso es lo que estamos estimando desde nuestra parte. Perfecto. Lo que dijo el gerente de la compañía, de hecho, en la entrevista el lunes, que incluso al 2024 recién estaban estimando que se iban a recuperar los niveles del 2019.
Ahora, eso bajo el escenario actual de pandemia. Si es que el virus nuevo muta y nos lleva a nuevas cuarentenas y mantener cerrado fronteras en algunos otros países, incluso se podría demorar mucho más. Pero eso es algo que no podemos saber, no tenemos cómo saberlo, todos los efectos de lo que pueda pasar con la pandemia que pueden afectar directamente a todo el segmento. Exactamente. Bueno, aquí volviendo como a recapitular cómo fue la fuerte caída que vimos en ingresos de la compañía en 2020, ya donde vimos una caída de casi un 60%, y respecto a lo que va del año, podemos mencionar que, claro, la compañía tuvo un muy buen tercer trimestre y a partir de eso ya estamos alcanzando a los 3.500 a los 3.100 millones de dólares en ingresos. Y respecto a EBITDA, continuamos viendo un EBITDA negativo. Creemos que a fin de año también va a continuar por ese lado. Eh, y claro, y esperamos que ¿cómo? Está ¿Cómo? con algunos problemas de conexión ahí, Marcelo. No sé si puedes, te recuperamos, Daniel, ¿o no? ¿Está? Ahí parece, Daniel, que estás de Ahí nuevo. volví, ahí volví. Ahora sí, dale, dale. Sí, ¿dónde me quedé? Perdón, disculpen a todos. Justo el anterior. Esta parte. Eso, pasando a eso desde cero. Claro, en el EBITDA. No, qué locura. Si quieres, Daniel, corta tu cámara para que mejore la señal. Puede ser. A ver. Quizás por ahí está con menos corte. Ahí sí estamos, ¿o Sí, no? ahí se escucha Sí, más perfecto. continuo. Mejor, ya. Disculpen a todos. Es home office. Bueno, volviendo a mencionar que acá vemos cómo los ingresos se vieron fuertemente impactados en lo que a raíz de la pandemia, ya teniendo una caída de un 60%, y vemos que ya para este año estamos acumulando 3.100 millones em, de dólares, dado el último buen trimestre de la compañía. Y respecto ya en el EBITDA, acá tenemos la caída a nivel de EBITDA y para 2021 esperamos que un EBITDA ya cierre de forma negativa, pero ya al próximo año eh, veríamos un EBITDA positivo. Acá podemos ver cómo, cómo se descomponen los ingresos de la compañía, cómo se han comportado, y vemos que pasajeros, una tendencia creciente en pasajeros, eh, y también un aumento en el segmento de carga también. ¿Qué podemos ver también acá a nivel de vida y utilidad? En los últimos meses la compañía ha mostrado eh, positivo de EBITDA, pero no podemos concluir, dado el contexto internacional que si bien mencionó Alexis, que el tema de las cuarentenas es algo que genera, o sea, que eh, es, eh, eh, afecta abruptamente a la compañía, o sea, no- es innegable aquello. Entonces, no, así, por ejemplo, vimos también, por ejemplo, en marzo EBITDA positivos, pero eso no quiere decir que a partir de este mes es que la compañía se va a ir para arriba, no. Hay que ser cautelosos, somos conservadores, eh, y es más, o sea, si vemos mes a mes, la compañía ha continuado teniendo utilidad negativa. Entonces, eh, ojo con, con interpretar de manera apresurada los resultados. Acá, bueno, mencionarles puntualmente qué cosas son relevantes. Bueno, mencionamos en un comienzo que cuando estamos viendo el contexto de lo que fue el DIP, el tema de la caja de la compañía, que efectivamente si es que la compañía no hubiera utilizado estos fondos, eh, si es que la compañía no hubiera utilizado estos fondos, la caja hubiera sido negativa, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá puntualmente.
¿Ya? También qué cosa es relevante es ver que el flujo de efectivo operacional, la compañía durante todo este tiempo eh, estuvo destruyendo efectivo. Pero en estos últimos 2 meses hemos visto que sus operaciones sí le han permitido generar caja. Nuevamente, eh, hay que ser cauteloso. Quizás es una buena señal, pero no estamos diciendo que de aquí en adelante la compañía va a ser completamente sustentable. Tenemos incertidumbre a nivel internacional y hay que ser cautelosos con aquello. Aquí estos números en amarillo representan puntualmente los ingresos eh, de, los ingresos de los fondos del DIP, puntualmente, que ha logrado solventar la caja. Y vemos que la caja, considerando los fondos del DIP, ¿ya? La caja ha visto un constante deterioro y cuando llega el DIP hay un fuerte incremento, pero nuevamente hay deterioros. ¿Ya? Eso es por un lado importante. La compañía continúa eh, destruyendo efectivo a raíz de su actividad de financiamiento. Y mencionar acá que, claro, si bien acá tenemos en esta línea, en este cuadro destacado, puntualmente, vemos que en estos últimos meses, vemos que la caja se ha comportado de manera más estable. Esta es la caja sin considerar el fondo, ¿ya? Y claro, aquí vimos cómo continuó destruyendo sin el fondo, destruyendo. Y acá ya estamos viendo niveles quizás más estables de la caja. Eso mencionar. Ah, bueno, y también mencionar nuevamente que en noviembre debiera entrar el nuevo financiamiento por 200 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, nuevamente, volver a recalcar que veríamos un salto en la caja nuevamente, pero hay que ser cautelosos con aquello. Y aquí, puntualmente, esto ya es nuestro escenario base sobre los resultados de la compañía para 2022, 2021, 2022, 2020 y 2023, donde para 2022 estimamos que la compañía alcanzaría aproximadamente un 50% de los ingresos que normalmente venía generando, que eran aproximadamente 10 mil millones de dólares. ¿Ya? Y ya para 2023 alcanzar quizá un 60 o un 70% a nivel de ingreso. Y por segmento. Daniel, quizá ahí también es súper importante dejar en claro que la compañía nunca va a volver a ser lo que era antes y que la expectativa hay que aterrizarla al 50% aproximadamente, un poco más, quizá un 60%, pero no mucho más allá de lo que era en el pasado. Es decir, si antes la compañía tenía EBITDA de 2.400 millones de dólares, uno iba a pensar que en el mediano largo plazo la empresa alcanza 1.200 millones de dólares. Y la verdad es que uno podría preguntarse por qué se va a achicar si la industria de transporte aéreo igual sigue funcionando. Y es porque básicamente en la medida que había crecimiento y que había un factor de ocupación que era alto, la compañía ya estaba apretada en términos de rentabilidad. Y ahora, con todo este tema, digamos, de la pandemia, lo que se genera es un déficit muy grande que requiere mayor deuda, que se materializó en el DIP, pero además la empresa necesita limpiar el máximo posible su operación futura y para poder lograr eso tiene que reducir también su operación. Y solamente va a poder ser rentable en la medida que se quede con lo más eficiente nomás. Y por eso mismo es que la empresa no va a llegar a generar 2.500 millones de dólares o niveles similares a los que tenía prepandemia, quizás algo más cercano a la mitad. Y eso nosotros le llamamos ya la recuperación. O sea, hay que decir, 2024, 2025 la empresa ya entra como en régimen, pero en un régimen que es diferente al pasado. Es un régimen que representa aproximadamente el 60% de lo que era el pasado. Bien, oye, Daniel, Marcelo, ¿qué les parece? Porque hemos ido agrupando todas las preguntas porque había muchas y muchas se alineaban, así que agrupamos todo en un Word y vamos a ir contestando por grupo para que todos tengan también Sí. respuesta y no se alargue mucho más. Así que
Voy a ir con Vamos al el primer escenario base, segmento. Alexis, Vamos. y desde ahí contestamos, ¿te parece? Dale, Vamos, perfecto. Ya vamos al estoy escenario, ordenando. Daniel, desde ahí contestamos porque acá pueden apreciar, para que todos vayan viendo, el escenario base, tómalo como referencia, de los ingresos y el EBITDA 2022-2023, el margen EBITDA, y hay un pequeño resumen ahí del market cap, la deuda financiera, intermediarios y la caja que esperamos tenga, digamos, a fines de este año. Y en base a eso vamos a ir contestando todas las preguntas porque sabemos que claramente está todo orientado a qué va a pasar con los accionistas minoritarios. Así que vámonos a Alexis, tú andas haciendo las preguntas nuevas y nosotros Dale. vamos realizando este punto. Vamos con la primera parte, que es la de dilución. Entonces, hay muchas preguntas de dilución, por ejemplo, de cuántos son dueños ahora, qué es lo que significa que es un 0,1, si se diluyen o no se diluyen. Yo creo que es importante ahí responder la parte de la dilución, de que efectivamente vamos a ponerlo en dos caminos más simples. Si ustedes tenían una acción de LAN ahora, que tienen este precio de acción del cierre de hoy, por ejemplo, van a tener dos caminos en el futuro, que es el derecho preferente. Es suscribir el derecho preferente, que significa que probablemente tengan que meter más plata, comprar acciones o hacerlo a través de los bonos, y eso le va a dar derecho a una convertibilidad a estas otras acciones, esta otra emisión. O el otro camino, que es decir, ¿sabes qué? No suscribo este derecho preferente y me quedo con las que tengo. Si ustedes eligen el camino de no suscribir, se van a diluir al 99,9% y ese valor va a ser el que presentaron, que era un 0,1, ¿cierto? Que es casi perder todo el valor. En el peor escenario posible. En el peor escenario. Ese es el camino del peor escenario. Y el otro es el que presentamos nosotros y que mostramos acá, que ustedes digan, bien, mantengo la acción, deseo suscribir, y eso significaría que también habría una dilución, pero esa sería mucho menor. ¿Okay? Y tendrían probablemente acceso a esta otra nueva acción con la nueva empresa LATAM, como está conformada en el futuro. Eso es más o menos como uno puede resumir dos caminos. Hay muchos más entre medio y que vamos a ir probablemente conociendo a medida que va avanzando la negociación, si es que hay algún cambio en el plan, o si es que efectivamente el juez tiende a rechazar alguno de los puntos, ¿vale? Pero ponemos como esos dos escenarios que uno pudiese tener como referencia en este camino. Marcelo, ahora dale tú con la parte de todo lo que tiene que ver, mira, no sé si quedó claro lo de la dilución como tal, pero es importante. Vamos a conectarlo con el precio que nosotros nos da fundamentalmente. Eso, dale con el precio fundamental en relación a eso. Yo voy a contestar por mientras lo del precio de la acción, que por qué tiene tanta variación. Y es lo que decíamos en un principio de la presentación. Efectivamente, ese precio de la acción hoy día tiene un valor que es el derecho preferente como tal. Y es el que le asigne un poco hoy día los accionistas del mercado. Por lo tanto, por eso tiene esa fluctuación tan grande. ¿Okay? Ya no tiene que ver mucho con la estructura de la compañía como tal. Eso hay que tenerlo y vamos a seguir viendo volatilidades de esa magnitud probablemente durante las siguientes semanas y días en relación a la acción. ¿Qué pasa con los accionistas minoritarios, Marcelo? Cuéntanos un poco, porque ahí recabamos y agrupamos todo, pues hay muchas preguntas relacionadas. ¿Qué pasa con los accionistas minoritarios? Bueno, ahí con Daniel les vamos a contestar el detalle, pero básicamente para que entiendan los conceptos más significativos es que uno tiene un valor fundamental que a través de los flujos futuros descontados, con estas proyecciones, por ejemplo, que mostramos acá, más proyecciones 2024, 2025, etcétera, y uno puede llegar a un rango de precio que está entre los 800 pesos y los 1.200 pesos. Pero eso es sin incorporar ningún efecto de dilución. Quedémonos nomás en la anterior, yo creo, Vale. Daniel, para que confluyamos respecto a esto, digamos, porque las conclusiones las vamos a ir mencionando por acá. Y tenemos los 800, los 1.200 pesos por acción, ¿cierto? Y sobre eso hacemos una dilución. Eso es solamente como una referencia, porque depende mucho de las proyecciones y las proyecciones son muy difíciles de estimar. Ahí tenemos, ¿cierto? Según lo que muestra Daniel, 200 millones de dólares para el 2022 y 1.200 millones de dólares para el 2023 de EBITDA. Y eso puede variar significativamente dependiendo, ¿no?, de las restricciones sanitarias y otros factores. Pero entendamos que hay un rango razonable entre 800 y 1.200 y sobre eso uno tiene que aplicar la dilución. Entonces, como habíamos comentado hace un rato, hay que separar el mundo en dos para poder simplificarlo. Por un lado está la emisión de acciones y la dilución que genera eso, que son los 800 millones de dólares. Y por otro lado están los bonos convertibles, que genera otra mega dilución,
y que es otro mundo adicional. Entonces, solamente por el efecto de la emisión de acciones, los 800 millones de dólares en emisión de acciones, ya se puede generar una dilución entre 70 a 80%. Entonces, si uno toma los 800 pesos, 1.200 pesos, pongamos un rango intermedio, 1.000, si uno toma como precio de referencia 1.000, que es parecido al precio más o menos que cerró el viernes de la semana pasada, y sobre eso genera esta dilución del 70-80%, llega más o menos a un rango entre los 200 y los 300 pesos. Eso es algo, digamos, es un rango razonable, pero un rango también sin implicar ninguna mejora en las condiciones. Si es que llegara a haber una mejora en las condiciones, y hay una modificación a la propuesta, recordemos que la primera propuesta que hizo la compañía para el DIP se mejoró 2 veces. Y si es que hay mejora, eso debiera levantar también la expectativa de un escenario menos perjudicial para los accionistas minoritarios y quizás llevar a la acción a un nivel mayor. Es súper poco predecible, pero supongamos 500, 600, va a depender mucho de cuáles sean esas condiciones. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que el DIP debe ser pagado. Y como bien mostró Daniel, el equilibrio de la caja no alcanza para pagar el DIP con recursos propios y es inevitable que se tenga que recurrir a estos bonos convertibles. Y también que, de cierta manera, hay un aumento de capital. Entonces, puede mejorar las condiciones, pero no van a desaparecer del todo. Y en el otro mundo, que son los bonos convertibles, ahí es donde se habla que hay una dilución que puede llegar hasta las 1.000 veces. Pero nosotros hicimos un ejercicio con el precio, por ejemplo, del cierre de ayer, 270 pesos. Dijimos, ok, 270 pesos, supongamos que ese es el valor del precio del aumento de capital. La base accionaria pasa, por ejemplo, de cerca de 606 millones a 2.400 millones nuevos, más los 600. Es decir, tenemos un poco más de 3.000 millones en total de nuevas acciones. Y ahí, si yo como minoritario, por ejemplo, si los minoritarios tienen 43%, pasarían a tener cerca del 8%. Y esa ya es una dilución gigante, como 80%. Después, si es que se le aplicara la dilución de los bonos convertibles, tomando en cuenta como referencia la convertibilidad que hay con los canjes, etcétera, y el precio de 270, entonces se alcanzarían no esos 606.000 millones de acciones que se habla en el comunicado de la compañía, sino que se alcanzaría más o menos unos 32.000 millones de acciones. Entonces, depende fuertemente del precio de la acción, depende de cuál van a ser los grados de la convertibilidad que tengan estos bonos convertibles en acciones. Y el rango es exorbitante, o sea, va desde que pueda ser 30.000 o 20 y tanto mil a que pueda ser 600.000, o sea, 600.000 millones. Entonces, entendiendo que es un rango muy, muy grande, uno debería dimensionar cuánto me puedo diluir. Me puedo diluir desde un 70% aproximadamente hasta un 99,9%, pero es muy probable que nos movamos en un rango entre medio. Y que con los bonos convertibles más la dilución de la emisión de acciones, quizás la dilución sea de un 90% o un 95%, algo por el estilo. Y lo que uno debería monitorear como accionista minoritario es ver si es que hay alguna mejora en las condiciones. Si hay alguna mejora en las condiciones y la acción, por ejemplo, se va a 600, por decir algo, no es que digamos que se va a ir exactamente ese número, depende de las condiciones. Si se fuera a 600, dado los riesgos que existen, quizás en ese escenario es mejor salirse de la acción y no estar presente, porque el rango de realización es extremadamente amplio. En el mejor de los casos, obviamente, no puede superar el valor fundamental. Sería algo un poco ilógico que pudiera pasar de este rango que nosotros decimos 800 a 1.200, porque hay riesgo de dilución. Y este valor fundamental 800 a 1.200 es sin dilución. Entonces, sabemos que eso es el techo. Pongámosle techo 800. No puede pasar de ahí en términos lógicos. Y el piso hacia abajo, un peso, por ejemplo. Pero claramente el precio se va a mover entre medio de ese tremendo rango y va a depender mucho de las condiciones que impliquen el nivel de dilución que se vaya a tener y también cuál va a ser la combinación entre emisión de acciones y convertibilidad de bonos. Eso hay que tomarlo en todo el análisis para poder saber si uno se mantiene o no en la acción. Pero lo que sí se debe tener claro es que el riesgo es muy, muy elevado y que la dilución puede ser muy alta y por lo tanto, si es que uno está más cercano al precio fundamental,
por ejemplo, 500, 600, un valor por el estilo, quizá la decisión debiera ser más reducir ese riesgo y salirse de la acción, más que quedarse. Y si es que la acción está ya a un precio muy bajo, ya estaría incorporando casi todo, pero como decimos, el rango es tan amplio que puede variar fuertemente. Vamos a tener los próximos días también una muy fuerte volatilidad. Eso no va a parar Sí. hasta que tengamos un desenlace. Y como dijo Alexis y Daniel, en febrero recién tenemos la votación y en marzo se pronuncia el tribunal. O sea, falta todavía camino. Eso, Marcelo, recoger ahí también, aparecen un poco los rangos que nosotros efectivamente habíamos dicho, 140, 600, pero acuérdense ustedes que lo que está diciendo Marcelo es los rangos extremos fundamentales. A eso, si uno va al mercado y transa, tiene que asignarle un descuento, ¿cierto?, sobre el precio. Entonces es más difícil que se vaya a los extremos el precio de la acción, pero sí vamos a tener, lo tenemos claro, que va a tener una altísima volatilidad. Lo otro, clarificar los pasos a seguir. Esto, el primero, es que la compañía presente el plan de reorganización. Tienen que aprobarlo todos los acreedores, por lo menos con un 2/3. Más de 2/3 tienen que aprobar los acreedores. Tiene que aprobarlo también el juez. Se pueden presentar modificaciones por parte de los acreedores. ¿Okay? Nosotros pensamos que sí, efectivamente, este plan que viene como la parte base. Todas las modificaciones que hayan al plan tienen que ser mejores, no pueden ser peores que esas, ¿cierto? Entonces tendría que mejorar. Tenemos la aprobación del juez, que eso debiese ser finales de enero, febrero, más o menos, si es que no hay si es que no se atrasa o no va más adelante. Y probablemente después de eso, la compañía tiene que estructurar un papel que tenga distintas, como el plan, para que puedan votar los acreedores. Aprobando los acreedores y aprobando el juez, viene a Chile. Y después que viene a Chile, la compañía llama a junta de accionistas, presenta a votación el plan de los acreedores que ya habían aprobado, va a la junta de accionistas y se aprueba también paralelo el aumento capital. Después de ese proceso, que nosotros pensamos que va a ser más o menos en marzo, que también podría extenderse un poquito más, recién ahí ya después vamos a poder ver y concretar todo el plan probablemente que tiene la compañía, pero queda mucho camino todavía y pueden haber algunos cambios entre medio, que eso es importante hacerlos notar. Y con eso, Alexis, antes de cerrar, solamente antes de cerrar la idea de que como van a haber cambios en el proceso, vamos a tener cambios, modificaciones o nueva información, o vamos a ir dilucidando más bien el plan en su conjunto, asignando un precio, vamos a ir haciendo probablemente en 2 semanas más un update de todo lo que nosotros tenemos actualmente que presentamos hoy día. Así que van a tener ustedes la presentación y probablemente ya en 2 semanas más vamos a tener un update, vamos a ir modificando números, comentándole nueva información y así a medida que vaya saliendo nueva información vamos a ir haciendo más seguido estas charlas y seminarios, cosa que ustedes también estén al tanto de todo lo que está pasando con la compañía. Así que dale nomás, Marcelo. Muchas gracias, Alexis. Muy buen resumen. Solamente quería complementar con algunas inquietudes recurrentes, digamos, que salen. Para que lo tengan todo súper claro, una duda conceptual que he visto es que si el precio de la acción es más alto, la dilución es menor. Si el precio de la acción es más bajo, la dilución es mayor. ¿Ya? Entonces, si la acción está en 600, por ejemplo, se diluye menos. Si uno hace este ejercicio que hablamos de 270, si uno hace con 600, la dilución puede ser la mitad de lo que hablamos. Si es que uno lo hace con, por ejemplo, 50 pesos, la dilución va a ser mucho más alta. Eso es para que lo tengan súper claro del sentido. Entonces, es un círculo virtuoso si sube y un círculo, por eso exacerba más la volatilidad también. Y por otro lado, también han preguntado mucho qué pasa si es que el juez rechaza toda esta propuesta. Bueno, en el pasado la verdad es que se rechazaron las propuestas iniciales 2 veces por los accionistas, se reformularon y la regla de oro del DIP dice que cada vez que algo no es aceptado, ya sea por el juez, ya sea por los acreedores, etcétera, los diferentes pasos que mencionó ahí Alexis y que comentaba Daniel, se tiene que entregar una propuesta que sea más favorable. ¿Ya? Entonces, es altamente probable que si es que hay un rechazo, se entregue una propuesta más favorable para que sea aprobada, porque la compañía, según nuestros cálculos, necesita buscar una fuente de financiamiento adicional para poder pagar su deuda pensando en el periodo 2023, 2024, etc. Así que eso es, siempre estamos pensando, digamos, desde el punto de vista de ustedes minoritarios, digamos, cuando hablamos de que la propuesta sea más favorable para los minoritarios y para los acreedores. Y sería
probablemente menos favorable para los controladores. Sí. Pues, Marcelo, hay algunas preguntas y, por ejemplo, había una que hablaba si podía llegar a 2.000 pesos otra vez el precio de la acción al 2025 otra. Y ahí A quisiéramos ser, 2000. vienen a 2.000, al 2025 en años. Pero ahí hay que ser bien enfático en una cosa. Mientras dure el proceso, todo este proceso que hemos hablado con los tiempos, el precio de la acción ya sabemos en qué rango se puede mover, ¿ok? Pero cuando se haga esta emisión, cuando supongamos que pasa todo el proceso y ya tenemos el número de acciones totales, cuánto valen, tiene un precio, ahí la compañía es como si partiera de cero, ¿ok? Lo hemos visto, por ejemplo, con United, con American Airlines, que hicieron una nueva emisión de acciones y esos precios recuperaban en el futuro. Porque cuando ustedes quieren apostar por la compañía y ustedes confían en la compañía que se va a recuperar, que la pandemia se va a ir, y que vamos a tener un buen desempeño en términos de ganar otra vez participación de mercado, como lo fue LAN en algún minuto, usted lo ideal es apostar cuando ya tengan todo ese proceso completo, cuando ya se concrete el proceso. Ahí es el momento en donde uno invierte para apostar en el futuro de la compañía. ¿Okay? Ahora, el precio que tenga esa acción en el futuro, cuando termine el proceso, no lo sabemos todavía. No tenemos el precio que va a salir, ni cuánta, porque no sabemos cuántas acciones van a quedar finalmente, porque depende de muchos factores. Pero ahí es el momento que quizás cuando uno quiere tomar una decisión de más largo plazo es el momento de tomar. Por ahora estas acciones antiguas, probablemente el valor que tienen hoy día es totalmente este derecho preferente que tiene, que hemos sido enfáticos durante toda la presentación. Y dejar súper claro, Alexia, ¿no es cierto que la base de accionaria cambia el precio de la acción? Si yo multiplico 100 veces, 10 veces la base accionaria, cambia el precio de la acción. Entonces, cuando uno habla de 2.000 pesos en el futuro, tiene que hacer un cambio un poco del chip porque uno tiene que, como dice Alexis, partir de cero una vez que se termine este proceso y que se tenga la nueva base accionaria. Y de ahí uno dice, ok, ¿cuál es el futuro de la compañía? ¿Cuál es el precio que puedo tener en el futuro? Porque la misma empresa hoy día ni siquiera tiene el guidance detallado de sus proyecciones, porque depende de las restricciones sanitarias. Así Y es. ahí sí vamos a tener más, cuando se acabe el Chapter 11, se acabe la pandemia, va a haber menos incertidumbre y ahí uno puede decir, ok, esta acción puede llegar a este valor, puede tener una rentabilidad del 20, 30 o lo que dé en ese momento. Así que, Y los controladores, aquí nadie, o sea, es imposible que los controladores puedan aumentar su participación. Eso para que lo tengan súper claro también, los controladores ya tienen el 57, pueden reducirla al 27% aprox, pero aumentarla no es posible, ¿no? Porque los bonos convertibles va a hacer que los acreedores sean accionistas. Entonces, tanto los controladores como los minoritarios van a tener menor participación. El equilibrio que se tenga en el futuro, eso va a depender de las propuestas. exacto. Pero todos van a tener su participación. Lo otro es también que ahí hay varios que proponen plan para los minoritarios, que si viene una OPA o si es que otra empresa. Hace poco vimos la noticia de Azul, que había hecho una propuesta también paralela a lo del plan de LAN. Recuerden ustedes que LAN lo rechazó. Y Azul, según la información que apareció, quitó completamente la oferta de la mesa porque LAN lo había rechazado. Eso no podemos preverlo nosotros, no tenemos cómo saber si alguna empresa va o no ofrecer. Por ahora, lo que nosotros tenemos claro es el plan de reorganización que ha presentado la compañía y todos nuestros análisis se han basado en ese plan. Lo que pueda pasar en el futuro o no, no lo tenemos claro todavía, pero difícilmente podría venir alguna OPA o algo que pudiese venir al mercado. No, no lo vamos a descartar, pero hoy día lo más probable es que todo el mercado se concentre en este plan de reorganización, en la convertibilidad que tienen los bonos, en el derecho preferente que van a tener los accionistas. Incluso esos bonistas que quedaron en las series también van a tener una pequeña participación. Hay algunos que van a seguir vigentes, hay otros que van a tener una participación sobre los bonos convertibles. Entonces, este plan va transversal, a diferencia de otros que hemos visto de leyes de quiebra en otras aerolíneas que estamos viendo. El de LAN pareciera ser bien transversal en todos los segmentos de, de todos acreedores o accionistas o bonistas, ¿no? Que eso por lo menos es lo que hemos podido ver en el plan. Bien, Marcelo, no sé si quieres cerrar para que vayamos cerrando, Daniel. Sabemos que se ha alargado un poquitito más y tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a Estamos hacer pasando la hora, hay muchas Sí, dudas, pero solamente para resumir, para que podamos hacer el cierre, es que tengan en cuenta que hay un riesgo muy alto, el más importante es el de la dilución,
y aconsejamos que estén atentos a cualquier anuncio de modificación de la propuesta, cualquier mejora que haya para los accionistas minoritarios y o acreedores puede implicar una recuperación en la acción. Obviamente, si tenemos nueva información, haremos también un nuevo análisis y ahí ver si vale la pena seguir o salirse de la acción. Pero siempre tener presente que estamos en escenarios de muy, muy alto riesgo y con mucha volatilidad y entender que esto va a estar presente por lo menos hasta marzo. Así que Así es. eso. Bueno, agradecemos a todos y le pedimos disculpas también si no hemos podido responder todas las preguntas en el chat, porque había muchísimas, así que, pero hemos capturado gran parte de lo que es. Lo que sí, nos comprometemos nosotros a que efectivamente en un par de semanas más vamos a hacer un update completamente nuevo de lo que es la compañía, y para aquellos que se metieron ahora, los invitamos ahí. Y la otra invitación también es que si es que aún tienen duda y quisieran contactarse directo con nosotros, lo pueden hacer a través de su ejecutivo, a través del contacto con BCI, pueden tener directamente acceso a nosotros, podemos formular algún preguntas y respuestas solamente de todo esto para tender a aclararle a todo también el panorama de LAN y ayudarlos a tomar la mejor decisión sin duda alguna. Así que muchísimas gracias Daniel, Marcelo, José Ignacio, a todos. Quedan cordialmente invitados entonces a la próxima charla. Así que nos vemos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.